Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes en esta actividad. Ciertamente tenemos un camino importante que recorrer en la igualdad entre hombres y mujeres en ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones, pero me alegra poder comentarles el día de hoy los primeros pasos que estamos dando de una manera más estructurada en nuestro país, un esfuerzo interinstitucional que además involucra al sector privado, involucra al sector académico y a la sociedad civil, además de la institucionalidad. Hoy quiero comentar sobre la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Formación, el Empleo y el Disfrute de los Productos de la Ciencia, la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación 2018-2027 y los primeros avances que hemos tenido. Primeramente, debemos dar una mirada a aquellas tecnologías que se están utilizando en este momento con mayor intensidad y que van a continuar utilizándose todavía más intensamente en el futuro. Como podemos ver, todas estas tecnologías ya en realidad están en un proceso más allá de la adopción, sino que más bien de una profundización en su conocimiento y de acuerdo con el Foro Económico Mundial, estamos hablando de que son tecnologías que van a estar relacionadas con los empleos del futuro y son nombres que no nos resultan ajenos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, computación en la nube, análisis de Big Data, Internet de las Cosas, encriptación, ciberseguridad, inteligencia artificial, procesamiento de texto, imagen y voz, comercio digital, también robótica, virtualidad, eh, en forma de realidad aumentada y realidad virtual, impresión 3D, etcétera. Nuevos materiales, biotecnología, computación cuántica. Hay unas un poco más avanzadas que otras, ciertamente, pero todas están relacionadas con un fuerte componente de ingeniería, especialmente en el tema de las ciencias de la computación. La pregunta es ahora, en todas estas nuevas tecnologías de la industria 4.0, ¿dónde están las mujeres? ¿Están realmente apoderándose de estas tecnologías, apropiándose de estas tecnologías y buscando colocarse en estos nichos de mercado? ¿Han las mujeres realmente comprendido el potencial de estas tecnologías y la oportunidad que tienen para poder ocupar eh, nuevos trabajos que incluso podrían ser totalmente novedosos de aquí a unos años, como ya ha sucedido con otros trabajos que han sido producto del avance tecnológico? Están las mujeres aprovechando este momento histórico para posicionarse no solamente como usuarias de la tecnología, sino también como creadoras de la tecnología. El problema que estamos viendo es que aunque las mujeres se están preparando más en forma general, no solamente en la educación técnica, sino también en la universitaria, a pesar de este gran esfuerzo, que es un esfuerzo muy loable, es un esfuerzo que lamentablemente no está siendo dirigido hacia lo que llamamos las carreras del futuro. Aunque las mujeres ya llevan una importante ventaja respecto a los hombres en número de graduados, como ven ustedes en estos datos que nos ha facilitado el Estado de la Nación por medio de su plataforma Hipatia, la realidad no es la misma y de hecho es muy diferente cuando vemos en qué tipos de carreras se están graduando las mujeres. Y eso es lo que observamos acá. Veamos los títulos obtenidos por mujeres según el área de conocimiento y el porcentaje de crecimiento entre el año 2000 y 2019. Aquí podemos observar, en primer lugar, al lado izquierdo el porcentaje, al lado derecho el número de títulos. Nos alegra poder decir que hay un aumento importante en la participación femenina en las ciencias y lo podemos decir las ciencias y la tecnología, incluyendo ciencias agrícolas, exactas y naturales y ciencias médicas, donde el mayor aumento lo hemos visto en ciencias médicas, pero también vemos un importante aumento en ingeniería y tecnología. Sin embargo, todavía no es suficiente cuando nosotros vemos el número relativo. Aquí vemos el porcentaje de crecimiento. Lo que pasa es
que cuando ya empezamos a ver números absolutos, si hablamos, por ejemplo, de la carrera de física, en el año 2000 no se había graduado ninguna mujer. En el año 2019 se graduaron 5. Entonces, todo depende de las cifras absolutas que estemos viendo. Sin embargo, esto nos está mostrando que hay una tendencia al crecimiento y ahí podemos rescatar entonces que el trabajo que se ha hecho en 20 años empieza a dar frutos, sin embargo, no es suficiente y que todavía tenemos un importante margen de mejora en posicionamiento de estas carreras en las mujeres jóvenes. Cuando vemos las brechas de género en los diplomas entregados entre el 2000 y el 2019, ahí es donde empezamos a notar esas importantes diferencias. Y aunque vemos que en algunos casos la brecha de género se ha disminuido, también es cierto que hay carreras en las cuales ha aumentado. Hay carreras en donde las mujeres han ganado mucho terreno, como pueden ver ustedes en las ciencias médicas, donde más bien empieza a ser una carrera en general o un grupo de carreras que está siendo predominado por mujeres. Habría que hacer con más tiempo el análisis para ver dentro de las ciencias médicas en qué tipo de carrera de ciencias médicas están las mujeres preparándose. Probablemente esté muy relacionado con enfermería y microbiología y este tipo de orientación vocacional y menos en lo que podríamos llamar la parte de ciencias médicas duras, si se pudiera utilizar ese término. Cuando vemos un análisis de brechas de género, específicamente en ingenierías y tecnologías, es donde empezamos a ver que, por supuesto, hay carreras que están eh, identificadas incluso socialmente como carreras femeninas dentro del área de ingeniería y tecnología, y por el otro lado, más bien carreras que están más bien identificadas con el género masculino en el imaginario popular, y eso es lo que se refleja en este momento en estos números. Podemos ver que aquellas cosas que están relacionadas con alimentos, con tecnologías médicas, con lo que tiene que ver con el lado biológico, biotecnología, ingeniería ambiental, este tipo de cosas, tiende más bien a tener una marcada participación femenina, mientras que las ingenierías como por ejemplo electromecánica, mantenimiento industrial, electrónica, mecánica y lamentablemente también ingeniería relacionada con información y comunicación, más bien tienden a ser carreras donde hay una amplísima brecha entre participación femenina y masculina. Aquí podemos ver, por ejemplo, el más crítico, que es ingeniería electromecánica, donde el 79,4% de los diplomas entregados en el 2019 corresponden a hombres. Y si vemos, por ejemplo, ingeniería en información y comunicación, lamentablemente es un 62, digamos, redondeado, un 63% de diplomas que están siendo entregados a hombres. En algunos casos, para algunas clasificaciones, por ejemplo, si hablamos una clasificación de ingeniería informática, podemos ver que antes había una participación de alrededor del 25% y ha caído más bien al 19%. Entonces, en aquellas carreras, especialmente las que tienen más aplicación en la era digital, que son las que están relacionadas con tecnologías de información y comunicación, son las que todavía deberíamos esperar un marcado interés de la participación femenina, y es donde, a pesar de la popularidad que han ganado, a pesar de que todo el mundo ahora dice que todo es digital, a pesar de que se entiende la importancia de la digitalización, de alguna manera las mujeres todavía no reaccionan y no escogen este tipo de carreras que están directamente relacionadas con estas tendencias que ya todo el mundo sabe que son el futuro. Entonces, cuando vemos la política para igualdad entre hombres y mujeres en ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones, lo primero que debemos considerar es y reconocer que esta política la tenemos en este momento en nuestro país gracias al aporte de la ingeniera Carolina Vázquez, quien fuera
primeramente viceministra de Ciencia y Tecnología y posteriormente ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Hacia el final de su periodo, que fue en la administración anterior, doña Carolina tiene la gran oportunidad, nos da como país esta gran oportunidad de lanzar esta política. Y por supuesto, al entrar la administración del presidente Alvarado Quesada y dado el profundo interés y conciencia de nuestro presidente con respecto a la importancia de la paridad de género, por supuesto, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones nos damos a la tarea de continuar impulsando esta política. Este es un tema que, por supuesto, trasciende las administraciones y que es siempre y será siempre de importancia nacional, por lo cual no debemos perder el avance que ya teníamos, sino construir sobre lo que recibimos y tratar de impulsarlo todo lo que podamos para bienestar de todas las mujeres costarricenses. Y así debería ser con toda la política pública, pero en especial con estas que son, podríamos decir, son iniciativas que van ganando terreno con los años y en las que nunca se puede detener el avance. De lo contrario, se corre el riesgo de perder lo avanzado, lo logrado. Entonces, en primer lugar, desde la Vicepresidencia de la República en el 2017, se solicita a MISIT en una reunión del Consejo de Competitividad e Innovación construir esta política. Esta política se oficializa en el 2018, hacia el final, como decía, de la administración anterior. Y en el 2018, con el cambio de administración, se inicia la construcción del primer plan de acción. El primer plan de acción es de 5 años, porque consideramos importante, una vez que se hayan logrado poner el andamiaje principal de esta política, hacer un alto en el camino, ver cuáles son las lecciones aprendidas, qué son las cosas que se necesitan corregir, cuáles ya son más bien etapas superadas y en qué se necesita enfatizar más. En el 2019 finaliza la consulta nacional sobre el primer plan de acción y se presenta este plan de acción en, en agosto, mes de la ciencia y la tecnología, y se firma el compromiso de varias instituciones para impulsar esta política, específicamente aquellas que se encuentran representadas en la comisión de alto nivel de esta política. En el 2020 se oficializa la creación de la comisión de alto nivel vía decreto y en el 2020 también hacia finales se envían consultas a las instituciones para poder reportar el avance de la política. Aquí ven ustedes las instituciones que firmaron su compromiso para impulsar esta política. Estas son algunas, esto es básicamente, como decíamos, simbólico. Por supuesto, hay muchos más actores involucrados, pero podríamos decir que estos fueron los primeros que tuvieron una participación más constante en el proceso. Desde entonces hemos estado trabajando juntos y esperamos que haya más actores que se sumen en este esfuerzo. Como ven ustedes acá, tenemos la estructura de la Comisión de Alto Nivel, donde hay representantes del MEP, el MISIT, el Ministerio de Trabajo, está también Mideplan, el Ministerio de la Presidencia. Por otro lado, hay una representación empresarial, también del sector académico, CONARE, el INA, desde el sector científico-tecnológico, la Academia Nacional de Ciencias, colegios profesionales como el CEFIE y el CEPIC, por supuesto, y no podía faltar, como dicen, last but not least, ¿verdad? No podía faltar el INAMO como una de las instituciones pioneras en la defensa de los derechos de las mujeres y también abrir camino en las oportunidades para las mujeres, por supuesto, de parte del gobierno, y con quien hemos tenido una larga relación, larga y fructífera relación, impulsando la participación femenina, motivando a las mujeres jóvenes para escoger carreras de ingeniería y de ciencias. También, por supuesto, la sociedad civil compone la comisión de alto nivel. Y de aquí también tenemos una comisión técnica interinstitucional donde, donde ya se ven elementos, como el nombre lo dice, a nivel más técnico,
mientras que la coordinación ya política se realiza en la Comisión de Alto Nivel. La PICTI tiene 5 ejes. El primero es el de atracción, el segundo permanencia, empleo, trabajo es el tercero, cuarto apropiación y quinto fortalecimiento. Básicamente esto lo que está mostrando es, podríamos decir, el ciclo de la mujer desde su infancia hasta su madurez profesional, pasando por la institucionalidad que le está apoyando en este proceso, que es el quinto eje de fortalecimiento. En primer lugar, necesitamos fomentar la atracción de las mujeres en las carreras de ciencia y tecnología. Además, una vez que ya las hemos atraído a estas carreras, necesitamos también promover su permanencia. Necesitamos que se gradúen, que lleguen hasta el final, que se conviertan en técnicas y profesionales. Esto no es una cosa, por supuesto, inmediata, pero además tiene gran cantidad de aristas. Hay una serie de obstáculos importantes, económicos, sociales, también relacionados, por supuesto, con el clima organizacional y el clima de estudios en las instituciones donde se están formando las jóvenes. Y una vez que ya han logrado obtener su título, entonces necesitamos incorporarlas al mercado laboral. Esta es una labor importante y aquí les puedo mencionar que hay instituciones como el INA que han hecho muy importantes esfuerzos y que han tenido que romper barreras para la inserción de mujeres graduadas de carreras técnicas de manera que se pueda incorporar en el mercado laboral. Por otra parte, tenemos la apropiación. El eje de apropiación es muy importante porque estamos hablando de que las mujeres, además de ser protagonistas en esto, deben, en caso de que no solamente en caso de que sean científicas e ingenieras, sino también si por alguna razón deciden otra carrera u otro camino de vida, de todos modos la ciencia y la tecnología van a formar parte de su vida. Se va a generar una serie de productos que les van a apoyar o a afectar o que les podrían afectar a lo largo de su vida en múltiples aspectos. Y por lo tanto es importante considerar la perspectiva de género en la ciencia y la tecnología y además de esto, estimular que se apropien de estas herramientas para aplicarlas en los ámbitos de vida correspondientes a sus profesiones y en general a su participación en la sociedad. Por otro lado, también, como decíamos, el tema del fortalecimiento consiste básicamente en cómo lograr articular esto como un esfuerzo sostenido y cómo lograr un efecto bola de nieve positivo desde la institucionalidad y en general la colaboración entre los diferentes sectores económicos, sociales, académicos e institucionales para lograr los mejores y más rápidos resultados para la igualdad entre hombres y mujeres. Una cosa importante, tal vez aquí también de mencionar, que cuando hablamos de empleo y trabajo, podríamos incluir también el tema de emprendimiento, y de hecho se incluye en la política. También necesitamos nuevas empresas de base tecnológica que estén siendo lideradas por mujeres, y necesitamos que las mujeres, una vez que se involucren en el mercado laboral, se inserten en el mercado laboral, tengan condiciones apropiadas para continuar su desarrollo profesional hacia puestos de toma de decisión. Y esto permitiría entonces también lograr desde las decisiones, desde el ámbito de las decisiones, una perspectiva de género y un impulso a las políticas de igualdad y acciones afirmativas. Cuando hablamos de metas por ejes de la PICTI, aquí hacemos un resumen muy rápido. En el eje de atracción deseamos reducir al 20% la brecha de género en la matrícula. Estamos hablando de una meta por ejes hacia el 2023, o sea, al final de este primer plan de acción. Y aumentar en 10% las mujeres que reportan intención de estudiar carreras de ciencia y tecnología. Aquí, este es un tema donde se puede aspirar a mucho más. Sin embargo, es un poco complejo
hacer este seguimiento de esta intención de las mujeres, pero por eso no fuimos tal vez tan ambiciosos en el indicador, porque hay que revisar una serie de variables importantes para ir mejorando con el tiempo la trazabilidad. También en el caso de permanencia, buscamos reducir la tasa de exclusión por razones de género en ciencia y tecnología, disminuir al 20% la brecha de género en graduación en carreras científicas y tecnológicas. En el empleo y trabajo, deseamos alcanzar un aumento del 10% de emprendimientos de base científico-tecnológica que estén liderados por mujeres y una disminución de un 50% de las brechas de género en trabajos de ciencia y tecnología. En el caso de apropiación, también buscamos aumentar el número de mujeres en la toma de decisiones y en la dirección de producción de ciencia y tecnología, además de, por supuesto, introducir la perspectiva de género y disminuir al 50% la brecha digital. Ese es un tema muy importante en el cual me alegra poder mencionar que los centros comunitarios inteligentes de nuestro ministerio están contribuyendo de una manera importante, interesante y que merece la pena consolidar y expandir. Y bueno, como les mencionaba, el fortalecimiento, dejar una estructura que pueda dar continuidad a este seguimiento, evaluación y mejoramiento, construcción del siguiente plan de acción y que una vez terminada esta política, pues podamos actualizarla o bien generar una siguiente política que nos permita continuar avanzando. Cuando nosotros vemos el porcentaje de acciones reportados por ejes de la política al 2020, observamos que, tal como tradicionalmente ha existido, hay un importante porcentaje de acciones que están concentradas en el tema de atracción. Y conforme vamos avanzando en podríamos decir, en el ciclo de vida de las mujeres en la ciencia y la tecnología, va bajando el número de acciones. Aquí es importante decir, los esfuerzos de atracción están dando frutos y eso lo estamos viendo en las estadísticas, pero para que esos esfuerzos realmente logren un impacto, necesitamos atender también las otras etapas del ciclo de las mujeres, porque no queremos tener muchas muchachas que eligen carreras de ciencia y tecnología que después terminan con un sueño frustrado porque no terminan. Debemos apoyarlas en todo lo posible para fomentar su permanencia y graduación y sobre todo también para abrirles espacios realmente interesantes y competitivos en el mundo laboral. Entonces, aquí observamos, tenemos un trabajo para no solamente no disminuir los esfuerzos que hacemos en atracción, sino poner la misma o más intensidad todavía en las siguientes etapas de las mujeres, para que esto genere un efecto que permita tener más ejemplos de mujeres exitosas, muy exitosas en ciencia y tecnología, y que eso se vuelva más bien digámoslo así, un efecto de atracción en sí mismo, ¿verdad? Por tener gran cantidad de mujeres que pueden ser mostradas como con un papel importante en ciencia y tecnología y un nuevo modelo, un nuevo rol para las jóvenes. Cuando hablamos del eje de atracción, tenemos varias cosas que realizar. En primer lugar, tenemos que trabajar desde la orientación vocacional, muy importante. A los orientadores y orientadoras hay que hacer un trabajo muy importante con estas personas, que son en algunos casos las primeras o únicas fuentes de información de las jóvenes. También introducir la perspectiva de género en la educación, sensibilizar y visibilizar sobre las carreras en ciencia y tecnología. Por un lado, a las mujeres jóvenes y a las niñas para que las elijan, pero por otro lado a todo su entorno familiar y social para que las apoyen en esta elección. Y también realizar una serie de investigaciones que nos permitan entender cómo llegar de una mejor manera a todo este público meta, no solamente a las mujeres, sino a todos aquellos que están alrededor de ellas que también tienen influencia en su decisión. Y no solamente en eso, una vez que se deciden también pueden jugar un papel determinante en dar apoyo para que ellas logren su objetivo de graduarse. Entonces, además de las cosas que se han venido haciendo, encuentros de mujeres en ciencia y tecnología, muy importante,
tomar todas las oportunidades que tengamos para resaltar el papel de la mujer en la ciencia. Por ejemplo, el Día Internacional de las Niñas en la Ciencia. No debemos tener, podríamos decir, ninguna preocupación en simplemente resaltar esto y generar espacios para atender exclusivamente a las niñas y las mujeres, las jóvenes, en nuestras instituciones o en general, en nuestros espacios, para mostrar las posibilidades de la ciencia y la tecnología, por supuesto, pensando en nuevos roles, a científica destacada, que es un reconocimiento que se da todos los años desde MISIT. La divulgación de investigaciones de mujeres, muy importante, hay que posicionar a nuestras mujeres científicas y tecnólogas. También esquemas como Rompiendo Moldes de Lina, y por supuesto todas las actividades que se podría llamar como para lograr una primera impresión en las mujeres. Este es en el eje de atracción. Y por supuesto también dentro de cada institución de formación y educación, un análisis de cuáles son las brechas, cuáles son las brechas en la matrícula, pero además cuáles son los obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a estas oportunidades y para decidirse por estas carreras y cómo se podrían entonces abordar. En el eje de permanencia, muy importante, en los criterios de acreditación, incluir el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, de manera que esto sea un estímulo para que en todas las instituciones se tomen acciones. Las acciones afirmativas, como por ejemplo becas específicas para mujeres, o dar puntaje extra a mujeres en concursos para fomentar la participación femenina. Por otro lado, la creación de redes de apoyo entre mujeres, entre pares, podríamos decir, y además también con mentoras que tengan mayor experiencia en los temas y puedan guiar a estas jóvenes que vienen de camino. También fortalecer los mecanismos de denuncias para lograr ambientes libres de violencia y una mayor concientización, no solamente de una comunidad que debe rechazar la violencia, pero que también debe abordar este tema de una manera asertiva para cambiar patrones culturales, siempre también en un ambiente asertivo, no solamente hacia las mujeres que denuncian, sino también pensando en las personas que deben cambiar su comportamiento. ¿Cómo se puede hacer conciencia de que debe cambiarse el comportamiento de manera que no se violenten los derechos de las mujeres? Que estas personas que tienen ideas erróneas sobre la manera en que deben relacionarse con el género femenino, cómo hacer que estas personas cambien esa actitud, no solamente desde un punto de vista punitivo, sino también desde un punto de vista de conciencia, que es lo que generaría un verdadero cambio. Y por supuesto, dentro de esto, ¿verdad? Nuevas masculinidades para abrir estos espacios de reflexión y de comprensión y de concientización y sensibilización sobre la manera armoniosa y apropiada de relacionarse entre hombres y mujeres, siempre en un marco de respeto y de igualdad. Cuando hablamos también de acciones para reducir brechas en temas de graduación e incluso más allá de la graduación, una vez que las mujeres se gradúan, ¿cómo las insertamos en el mercado laboral? Tenemos entonces, además de apoyar a las instituciones educativas que están haciendo esfuerzos en temas de género por medio de puntaje en los procesos de acreditación, también tenemos que reconocer a las empresas e instituciones que están haciendo un esfuerzo para generar un ambiente de igualdad y de equidad entre hombres y mujeres. Y por eso lo que estamos buscando es, en primer lugar, el sello de igualdad que ya el INAMU ha venido trabajando. Ellos están haciendo una revisión de los requisitos para este sello para facilitar, para mejorar, podríamos decir, optimizar el esquema de manera que pueda ser más atractivo y accesible para empresas que estén ejerciendo estas buenas prácticas. También los mecanismos de intermediación de empleo deben incluir una perspectiva de género
Se está haciendo un esfuerzo muy importante del Ministerio de Trabajo, en conjunto con el INAH y el CEFIA, donde también, por un lado, desde la entrega de ofertas o la dirección de ofertas hacia el público meta, ofertas de empleo, hasta también la apertura, la concientización de las empresas de abrirse más a la posibilidad de contratar mujeres y las ventajas que esto puede tener en general para el ambiente organizacional, además de, por supuesto, la capacitación a mujeres dentro de los planes de apoyo para, para mejorar la empleabilidad. Por otro lado, también hay otras actividades como foros regionales de innovación con enfoque de género y también actividades dirigidas específicamente a mujeres emprendedoras. Cuando hablamos del eje de trabajo, tenemos varias oportunidades aquí que se han estado trabajando. Yo quiero resaltar aquí especialmente el trabajo tesonero muy organizado y muy metódico que ha venido haciendo el INAH, que ha llegado hasta el tema de la inserción laboral de las mujeres egresadas del INAH en formación técnica que está relacionada con tecnológica. También los esfuerzos del Ministerio de Trabajo de capacitación técnica de mujeres por medio del programa Empleate y PRONAE. Y por supuesto el INAMU, que ha llevado desde hace varios años un esfuerzo importante, además del tema del sello de igualdad, pues la introducción de cursos de tecnologías de información y comunicación y capacitaciones de este tipo para mujeres empresarias, por poner un ejemplo. Por otro lado, como les mencionaba, aquí hay algunos ejemplos de las cosas que hemos estado discutiendo, cuáles instituciones están involucradas. En el caso de acciones afirmativas, es muy importante el trabajo que se ha estado haciendo de becas a estudiantes de ingeniería, donde se está promoviendo mucho la participación de mujeres, y también desde el punto de vista de formación técnica, como les mencionaba, en los programas de becas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el eje de apropiación, aquí tenemos, hablando de proyectos con perspectiva de género, en primer lugar, debe impulsarse la incorporación y la carrera de investigación en las mujeres. Aquí tenemos un ejemplo específico, la incorporación de más investigadoras en el caso de la Universidad de Costa Rica en el Jardín Lancaster. También desde el punto de vista de técnico, pero especialmente de las tecnologías como una herramienta para la convivencia y la superación, los programas de alfabetización digital del MISIT, los cursos de alfabetización digital del MISIT por medio de los centros comunitarios inteligentes, otras iniciativas que también han incluido el tema digital, como por ejemplo Tierra con Esencia de Mujer, donde se identifican mujeres empresarias desde, desde Procomer, junto con MISIT y otras instituciones, bueno, INAMU y otras instituciones, donde lo que se busca es organizar a estas productoras de forma que puedan superarse de una manera integral. Esto incluye también la parte tecnológica. El trabajo que ha estado haciendo el INAMU y continúa haciendo, cursos para mujeres lideresas, creo que podríamos pensar en una sugerencia aquí, una variación de este curso para mujeres lideresas en ciencia y tecnología, haciéndole, ¿verdad?, ahora un enfoque desde el punto de vista de los derechos y el impulso a las mujeres, pero en ciencia y tecnología. Y por supuesto, el tema de ciberseguridad, que se vuelve muy importante para que las mujeres no se alejen de los espacios virtuales, sino que más bien empiecen a aprovecharlos y en general la transformación digital también se empiecen a apropiar de ella. Con respecto a la apropiación social de la ciencia, bueno, aquí lamentablemente por el tema de la pandemia ha sido un poco difícil dirigirnos a las regiones y hemos tenido que postergar algunas actividades, pero muy importante el tema el tema del trabajo regional, que empieza, podríamos decir, con una serie de charlas para ir introduciendo a las mujeres en temas de ciencia y tecnología y la aplicación de la ciencia y la tecnología, y también desde el punto de vista de perspectiva de usuarias y beneficiarias.
Y finalmente, como decíamos, de fortalecimiento, que es cómo se ha venido formalizando las estructuras de trabajo en esta política. La regionalización, todavía tenemos un trabajo pendiente allí, tenemos que ir definiendo en las regiones algunas actividades puntuales para abordar eh, con un énfasis regional esta política, pero como decíamos, por el tema de la pandemia, esto ha tenido que irse dejando para un poco más adelante. Sin embargo, no desistimos de esto, como el plan de acción está hasta el 2023, pues continuaremos haciendo el esfuerzo para reforzar y concretar este tema regional. Y se está trabajando en un sistema de evaluación y seguimiento. Aquí es importante indicar que lamentablemente no tenemos todos los indicadores a nivel nacional. Hay unos que hay que construir, hay otros que hay que partir de información que hay que desagregar, pero se está trabajando en esto, en los casos en donde no hay líneas base, en construirlas, en definir los indicadores y en conseguir los apoyos de los sectores que pueden proveernos esta información. Y también aquí mencionar tema de comunicación, una estrategia diseñada por la Universidad de Costa Rica para el fortalecimiento de vocaciones científicas. Y así vamos a tener, vamos a ir generando también en el tiempo esquemas de comunicación para los otros ejes de la política. Aquí un ejemplo de algunas actividades regionales hasta donde alcanzamos a hacerlas. Y donde empezamos, esperamos en un momento partir más allá del tema de información y más hacia acciones específicas de acuerdo con las necesidades de cada región. Eso sería de nuestra parte y pues después en la sección de preguntas podríamos ampliar sobre alguno de los temas que se mencionaron aquí. Muchas gracias.